Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues en esta ocasión, nuevamente viéndonos, día jueves, muy agradecido porque estés aquí con nosotros. La verdad que estoy contento por otorgarte el día de hoy un tema completamente diferente al que de los que hemos estado hablando. Ya tenía yo muchas ganas de hacer justamente este tipo de conferencias, una conferencia diferente. Saludo a toda la gente que nos está viendo por Facebook, a la gente que nos está viendo por YouTube. Muchísimas gracias, ya en ambas plataformas. Por ahí me di cuenta que la semana pasada les estaba diciendo que estamos en nuevas plataformas y les dije Facebook e Instagram. Olvídense, en Instagram no estamos transmitiendo todavía, YouTube y Facebook solamente. Y obviamente a nuestros alumnos, muchísimas gracias por estar conectados a través de Meet. Ellos lo están viendo a través de Meet. Ellos tienen la oportunidad de participar si necesitan. Normalmente lo que les voy a sugerir ya es que hagan participaciones a través del chat sin mayor problema. Si tienen preguntas, nos quedamos al final. Todas las preguntas que tengan, nos quedamos al final de la transmisión en privado, nada más nosotros, para que puedan hacer todas las preguntas que tengan y se las pueda contestar sin mayor problema y con todo gusto, con todo gusto. La verdad es que esa es la interacción y así es como lo vamos a estar manejando hasta el final. Mis queridísimos alumnos de Meet, quédense si es que tienen alguna pregunta y les contesto todo lo que quieran que les conteste al final sin mayor problema. Y para YouTube y para Facebook, bueno, a través de los mensajes de del chat, vaya, podemos estar interactuando sin bronca. Muchísimas gracias. Vamos a comenzar el día de hoy, como les decía, un tema importante porque hemos visto, digo, temas que tienen que ver mucho con el mundo ejecutivo, como de repente, porque al final soy coach y no quiero que se malentienda, esta palabra de coach está ya bastante denigrada en muchos sentidos, pero soy un asesor, digamos, ni asesor de vida ni mucho menos, soy un asesor empresarial, de estar en estricta relación con seguridad y salud ocupacional. Al final mi perfil me permitió llegar a a otras áreas, digamos, ejecutivas dentro de las empresas. Entonces, con todo gusto y con todo placer estoy dando y brindando asesoría en este sentido. Entonces, vemos asesoría para recursos humanos, para ventas, para clima laboral, para, bueno, muchas cosas de este tipo. Al final de cuentas, mi perfil me lo permite bastante bien y la experiencia que he adquirido durante tantos años me lo permiten muy bien. El día de hoy vamos a ver un tema que entonces va en relación con Kaizen, va en relación con la resolución de problemas complejos, va en relación con el ver como las cosas de forma distinta en este sentido de cómo solucionar una situación que tenga yo dentro de mi centro laboral, un problema que se me presente y que de repente no sé, porque en muchas ocasiones quiero decirles que sí resolvemos, pero resolvemos eh, vaya, resolvemos a corto plazo y eso es un grave error porque las decisiones a corto plazo no nos traen beneficios adecuados. Entonces el objetivo es resolver a largo plazo, esa es justamente la intención. Por lo tanto, bueno, pues vamos a intentar hacer justamente este tipo pues de estrategias, vamos a solucionar a largo plazo. Aquellas personas que quieran estar, bueno, que quieran integrarse todavía por Meet, sin problema lo pueden hacer. Y bueno, pues entonces vamos a arrancar. Resolución de problemas complejos. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer de primera instancia cuando queremos resolver un problema? Bueno, pues lo primerito es encontrar y definir el problema o problemas que tenemos. En muchas ocasiones el problema no es uno, sino son varios. O el problema no es en un punto, en un lugar, en un departamento en específico. Sucede en diferentes departamentos, en diferentes áreas. De hecho es algo que justamente a mí me llevó a dar este tipo de coach. Porque yo al involucrarme en seguridad y salud ocupacional, me doy cuenta que las broncas que yo intentaba resolver no venían del área de seguridad, sino venían de la gerencia de relaciones industriales o de recursos humanos o del área administrativa o de contabilidad, y que cuando tenía relación yo con los gerentes o con los jefes de área y departamento, contaban y padecían, dolían de la misma situación o del mismo problema. Entonces, bueno, eso me hizo empezar a revolucionar que si atacábamos desde arriba estas situaciones, en cascada se iban a empezar a corregir los detalles que había, digamos que las imperfecciones dentro de la empresa, se iban a empezar a corregir
varios departamentos al mismo tiempo. Entonces, primero hay que definir el problema. ¿Qué es lo más importante para definir el problema? Saber qué es lo que a mí de primera instancia como que me incomoda. A veces el problema justamente surge de eso, de una incomodidad. A mí no me gusta esto. Es muy común que me digan justamente, Alejandro, es que no me gusta que los trabajadores no se pongan el equipo de protección personal. O cosas como no tenemos las metas adecuadas en ventas, ¿qué podemos hacer? O cosas como tenemos un problema muy grave con algunas gerencias y el comportamiento de los gerentes. Creemos que no es el adecuado. No son líderes o su liderazgo, perdón porque luego golpeo aquí el micrófono, su liderazgo no es como el más adecuado. Entonces vamos a intentar definir el problema. Para definir el problema es muy importante lo siguiente, un detalle que muy pocas veces se observa, que es darle justamente indicadores. ¿Qué es un indicador? Un indicador es un elemento a evaluar de mi problema, de mi departamento o de mi perfil. Al final de cuentas puede caber en muchas cosas. El objetivo es que tú puedas definir cuáles son los indicadores. Te voy a poner un ejemplo. La semana pasada, si no mal recuerdo, estuvimos con uno de nuestros clientes haciendo un perfil, el perfil del gerente general o del director de planta. Y lo primerito que yo les puse como tarea justamente al subgerente, porque lo trabajé mucho con el subgerente, es: primero quiero que me digas, para que podamos definir el perfil, cuáles serían los elementos que deba evaluar el gerente general para, sin estar en la planta. Fíjense bien la pregunta y cómo era enfocada. Para, sin estar en la planta, él desde un vistazo rápido pueda definir, pueda darse cuenta si se está haciendo lo correcto o no dentro de la empresa. Que él pueda valorar los resultados en un abrir y cerrar de ojos, algo rápido. Obviamente hablamos, bueno, pues de los estados financieros, hablamos de las ventas, hablamos de la prospección, hablamos del clima laboral, hablamos como de muchas cosas ahí que pudieran apoyar. Eso justamente es definir el problema y hacerlo a través de indicadores. ¿Cuántos indicadores te recomiendo? Bueno, hay como diferentes opiniones, pero una que me encanta mucho de Joseph Kupman es justamente el que lo hagas con no más de 5, digamos promedio 5 indicadores. Quizá irte a 7, bajarle a 3, 4, promedio 5 indicadores por perfil de puesto. Eso sería lo ideal. Esos indicadores, ya sea por problema o por perfil de puesto, te van a dar un contexto de cómo funcionan las cosas. Por eso es que te pongo esta frase: lo que no se mide, no se conoce. Lo que no se, por lo tanto, no se controla y no se puede mejorar. Es importantísimo medir las cosas, medir los resultados, medir lo que sucede, para que en base a eso tú puedas comenzar a darle una mejora. Te voy a poner un ejemplo muy común. Eso es una medición que nosotros dentro del colegio hacemos del área de ventas. ¿Cuántos prospectos llegan al día? De esos prospectos que llegan, yo los puedo medir a lo mejor a través de Facebook. Cuánta gente le da clic en nuestros anuncios de Facebook, cuántos de ellos llegan realmente a nuestro embudo en WhatsApp, cuántos de los del embudo en WhatsApp realmente se registran al curso propedéutico, por darles un ejemplo, ahorita que estamos dando la beca para el curso propedéutico, cuántos de los que van al curso propedéutico se logran inscribir a todo el diplomado. Entonces yo tengo una serie de indicadores que me van permitiendo ver cómo se convierte un prospecto a cliente. Y esto ya me dice, mira, hay problemas en este punto, porque aquí es donde baja la tasa, o aquí es donde se eleva, o aquí es donde, y es donde empezamos o comenzamos a darle justamente vuelta al asunto. Es necesario que estos indicadores de preferencia te aparezcan en un reporte visual sencillo. Ya sea en un reporte ejecutivo, ya sea en una carpeta, ya sea en una gráfica, ya sea en una tabla, algo que visualmente me permita rápidamente ubicar cuál es el problema y dónde está el problema. Esto nos ayuda muchísimo. Es básicamente como hacer un scorecard que nos permita definir cuál es el lugar en donde nosotros debemos apretar, dónde hay que apretar el tornillo. Entonces, los indicadores son importantísimos
altísimos. Si no tengo indicadores, necesito implementarlos para poder seguir adelante. Muchas empresas aún trabajan sin indicadores. Los Key Performance Indicator, que son los KPIs o estos puntos a evaluar, son necesarios dentro del proceso de mejora continua. Necesito KPIs forzosamente para yo de ahí partir hacia donde necesito. Eso es parte y es una de las herramientas para definir justamente el problema. Ahora bien, vámonos con las herramientas ya directas. Una de las herramientas que me va a servir a mí muchísimo, ya que tengo yo los KPIs, es hacer esta estrategia CIPOC. La estrategia CIPOC en inglés, proveedores, input, process, output o cliente, esta estrategia contiene muchas cosas en sí. Vamos a ir definiendo poco a poco. ¿Cómo inicia nuestro proceso de entregar un servicio? Siempre va a iniciar a través de los proveedores o de los trabajadores. Siempre va a iniciar a través de proveedores o trabajadores. Te voy a poner un ejemplo. Yo hago, no sé, acero y necesito para hacer acero chatarra. Necesito la chatarra. Primer elemento que requiero es chatarra. Ah, pero no nada más la chatarra. Yo también necesito para fundir esa chatarra, no sé, óxido de zinc o lo que le quieras meter de elemento para darle la calidad que tú requieres al acero que vas a hacer. Pero, y eso no lo tienes tú, eso lo traes por un proveedor. Pero también requiero de electricidad para fundir, porque yo hago mi fundición a través de electricidad. Si te queda claro, vamos a pensar que voy a hacer una hamburguesa. Para hacer la hamburguesa, lo primero que necesito son proveedores. ¿Qué es lo que entra a mi proceso? Y ahí puedo mezclar a mis clientes, ahí puedo mezclar a mis trabajadores también. Entonces yo necesito cierto número de personas, bla, bla. Y esto es parte de los elementos con los que inicio. Siempre acabo con el cliente, porque es el que va a recibir, ya sea cliente interno o cliente externo, es el que va a recibir el servicio que yo le estoy otorgando o el producto que yo le estoy vendiendo. Entonces, inicio con proveedores y acabo con clientes. Siempre. Todo mi proceso siempre va a ser así. Por lo tanto, necesito yo ver cuáles son los elementos en medio que yo tengo dentro de mi gráfica, como por ejemplo el input, qué es lo que entra. Y ahora sí hago un listado perfecto de todo lo que necesito. Electricidad, madera, recursos materiales, recursos, ¿qué tipo de recursos? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué es lo que sale? Y al final, ¿qué es lo que le vendo o le entrego a mi cliente? Porque no necesariamente tiene que ser una venta. Así es como se ve la gráfica. Proveedores, suppliers, entradas, ¿sale? Todos los inputs, personas, materia, equipamiento, políticas, procedimientos, medio ambiente, toda la parte de seguridad, todo lo que yo quiera aquí, el proceso, ciclo del proceso, calidad, costo y muchas otras cosas más que puedo meter. Salidas, el output es el servicio, el producto, la tarea y al final lo que le entrego a tus customers, a tus clientes. Entonces necesito definirlos todos ellos perfectamente. Ya que yo tengo definidos mi CIPOC, ya me doy una idea de quiénes están participando en toda mi cadena. Y esta cadena es la que yo voy a empezar a valorar y de aquí voy tomando los indicadores que necesite para cada uno de ellos. Entonces, a lo mejor necesito algunos indicadores para los inputs, otros indicadores para los procesos, otros indicadores para los outputs, entonces otros indicadores para los clientes. Ellos me pueden medir calidad, compra recurrente, upselling, si quieren volver a comprar o no quieren volver a comprar. Todo este tipo de cosas me los pueden definir justamente el que yo defina mi CIPO claramente. Esto es importante. Quiere decir que vamos en retroceso. Primero defino mi problema. ¿Cuál es el problema? Mi problema pueden ser a lo mejor ventas. Yo no tengo las ventas adecuadas. O mi problema es accidentabilidad. Yo no tengo más accidentes de los que deseo tener. O mi problema es ambiente y clima laboral. Yo presiento, no tengo los datos claros,
pero me doy cuenta, me percibo que quizá tengo un clima laboral o que tengo un clima laboral muy complicado. Lo percibo a través de los comentarios, de que vienen los trabajadores y me lo dicen, pero no he hecho mis indicadores. Entonces saco unos indicadores. ¿Cuáles son los indicadores que me van a permitir medir mi problema o mi puesto o mis puestos de trabajo, los que yo tenga, vaya, mis KPIs? Entonces saco mis indicadores y ya con los indicadores ahora también saco mi CIPOC. Mi CIPOC me va a ayudar a desglosar qué es lo que sucede. Vamos a pensar que a lo mejor yo pienso en accidentabilidad. Ok, ¿quiénes son mis proveedores? Yo tengo proveedores para el área de seguridad. Sí, mi gente de equipo de protección personal, mis proveedores que hacen los estudios de iluminación, de ruido, de bla, bla, bla. Tengo muchos proveedores. Entonces, entradas. Yo necesito a mis trabajadores, son parte de mis entradas. Yo necesito materia prima, el equipo de protección personal. Yo necesito un analizador de gases. Yo necesito, ¿qué es lo que? Capacitación como parte de mis entradas. Necesito tener procedimientos de trabajo seguro. Necesito tener bitácoras, necesito tener programas de mantenimiento, ¿qué es lo que necesito tener? Ahora, ya que yo defino todo lo que yo requiero, entonces me voy al proceso. Entonces, ¿qué es lo que requiero hacer? Ah, mira, como proceso yo voy a estar llevando a cabo recorridos bimestrales, semestrales, trimestrales para seguridad y salud ocupacional. Voy a medir mis indicadores cada cierto tiempo. Voy a tener un face to face con mi gente para evaluar cuáles son los progresos en los indicadores. Eso es parte del proceso. Salidas, ¿qué es lo que yo espero? Ah, yo espero un mejor servicio, que espero que se disminuyan los accidentes, espero que aumenten mis ventas y al final, ¿a quién voy a impactar? Mis clientes pudieran ser entonces mis trabajadores, o mis clientes pudieran ser los inversionistas, o mis clientes pudieran ser, no sé, depende del tipo de centro laboral, de trabajo que tú estés pensando tener o que estés evaluando. Depende del problema que puedas tú tener pensado evaluar. Entonces, en este sentido, bueno, pues ya tenemos el CIPOC, que es una herramienta necesaria para empezar a definir. ¿Por qué necesito el CIPOC? Porque necesito evaluar la situación actual. No es sencillo evaluar la situación actual si yo no tengo un desarrollo adecuado de cuáles son como los pasos de que van a definir el problema. Te voy a colocar estos diagramas que son muy sencillos. Cuando nosotros hablamos de una situación actual, lo importante es que empecemos realizando un diagrama, un flujo, un diagrama de flujo de qué es lo que sucede, qué es lo que hacemos, qué no hacemos. Este tipo de cosas que son interesantes. Pues bien, normalmente esto puede cambiar de autor a autor o pudiera cambiar de bibliografía en bibliografía. Pero lo más común es que hay muchas otras simbologías más. No me voy a meter en eso. Pero lo más común es que para una tarea ocupemos un cuadradito, un rombo para una decisión y una esfera la diagramemos con un círculo. Entonces, en base a estos símbolos yo voy a crear un diagrama. Vamos a comenzar con un ejemplo. Es importante que empecemos a aterrizar esto que les estoy diciendo con un ejemplo claro, y para ello me di a la tarea de copiar un ejemplo de un curso que tienen un ingeniero argentino muy bueno. Entonces me voy a dar la tarea de justamente este ejemplo. Yo lo diagramé de forma distinta. Pero sí es importante que sepan que viene de un ejemplo que toma él, nada más que pues con mis características y mi forma de verlo. En este sentido, él justamente lo hizo a través, es ingeniero, yo no soy ingeniero, yo soy psicólogo, él lo hizo a través de diagramas, yo lo voy a mezclar con fotografías y les voy a explicar el contexto de la situación. Esto es una fotografía de los restaurantes en Estados Unidos, específicamente me parece que de un restaurante de California, en Estados Unidos en los años 50, 55, 57, más o menos. ¿Cómo era la atención en esos años? Bueno, pues ya comenzaba el auge del rock and roll, ya comenzaba a darse este proceso de los restaurantes en donde llegabas con tu vehículo, te atendían en el vehículo, a lo mejor chicos o chicas en patines. Entonces el proceso de la atención era, llegaban, te tomaban tu pedido en el vehículo, iban a la cocina, hacían la solicitud del pedido y luego regresaban, te entregaban tus alimentos y te los comías en el auto. Ese era digamos que la moda o el estándar de cocina de restaurante, digamos que familiar o de cotorreo
o para ciertos niveles. Entonces, así es como se utilizaba. ¿Cuál era el problema con este tipo de restaurantes? Que los tiempos de atención eran demasiado largos. Los tiempos de atención en este tipo de restaurantes superaban a veces hasta los 30 minutos en que te llegaran los alimentos. Fíjense bien, 30 minutos esperando a que te llegaran los alimentos, lo cual lo vuelve muy complejo. Ahora imagínate que después de 30 minutos te llegan los alimentos, pero aparte te toman el pedido de manera inadecuada, o te entregan, aunque lo tomen bien, te entregan los alimentos mal. ¿Los vas a reclamar después de 30 minutos de espera? Lo más probable es que digas: "Ah, ya, la goma, ¿no? Ya llevo mucho tiempo esperando, por lo tanto, ya estoy aquí pisando un cablecito. Por lo tanto, el mejor consumo mis alimentos así como los tengo. Sale y vale". Así es como sucedía esto. Bueno, pues les voy a platicar la historia de alguien que modifica el proceso, justamente. ¿Cuál es el problema? 30 minutos en la atención de cliente, pedidos equivocados, calidad en el servicio, y aquí vamos a agregar una que me encantó, que fue la parte de las malteadas con costos muy elevados. ¿A qué se refiere las malteadas con costos muy elevados? En ese entonces se daban mucho las malteadas, justamente, que son normalmente hechas con helado. Pero el mantener el helado refrigerado era muy alto en costos. O sea, la refrigeración del helado es muy elevada por cuestiones de electricidad. Entonces, ¿qué es lo que se pretendía? Pues que se tuviera como algo diferente, porque estos eran los problemas, estaban definidos. ¿Sale? ¿Vale? Ahora bien, vamos a comenzar a ver cómo cambió esto. De aquí, de este problema, surge una cadena de restaurante que es conocida por todos, que es justamente la cadena de los Arcos Dorados, McDonald's. McDonald's surge justamente por este tipo de problemas, por esta situación que era, digamos, que lo más común, tener atenciones demasiado largas. Entrando en contexto, es justamente, me parece, la fotografía de uno de los primeros McDonald's que empezó a funcionar como franquicia, ya franquiciados, en donde ya vemos los arcos dorados y vemos como un rollo ahí, un rollo diferente. Así es como surge McDonald's. Te voy a hablar un poquito de la historia. En el 17, quien franquicia, bueno, no en el 17, más bien, Ray Kroc, que es quien franquicia los restaurantes, en el 17 le miente a la Cruz Roja sobre su edad para conducir ambulancias y empieza un entrenamiento para la guerra que no es completado porque se termina la guerra antes. Se vuelve pianista, se vuelve vendedor de vasos de papel y vendedor de batidoras. Justamente cuando se vuelve vendedor de batidoras y está en el proceso de la venta de las batidoras, esto sucede en 1954, Ray visita a un restaurante que se encuentra en San Bernardino, California, que se llama McDonald's. Estas batidoras, según la historia cuenta, le piden 6 batidoras en un momento en el que él no vendía batidoras, o sea, le estaba yendo mal en la venta, y de repente le dicen: oye, necesito 6 batidoras, ¿cuándo me las traes? Decide mejor marca por teléfono en McDonald's y habla con alguno de los hermanos, si no mal recuerdo es Mac. Entonces, habla con uno de ellos, al final no recuerdo bien con quién, pero con uno de ellos platica y le dice: oye, yo creo que me estás pidiendo 6 batidoras, yo creo que estás en un error. Y le dice: sí, cierto, tienes razón, sí estoy en un error, no necesito 6, necesito 8. Ok, muy bien, pero ¿cuándo me las puedes traer? Porque me urgen. Entonces se da cuenta que la venta es diferente. Él, donde está, agarra camino y dice: voy a ver a este restaurante, algo está pasando aquí. Entonces agarra camino y se va a San Bernardino, llega a California y comienza a conocer justamente a Dick y a Mac. La historia es un poquito larga, no me voy a detener mucho, pero empieza a compartir la visión con ellos y Ray comienza con el proceso de franquiciar el restaurante. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, pues ellos vendían hamburguesas, papas fritas y bebidas solamente. ¿Por qué?
porque hicieron todo el proceso que les voy a enseñar yo ahorita. Parte de estos procesos de mediciones, justamente, ellos lo hicieron y se dieron cuenta que había una forma diferente de atender, y de ahí surge el negocio de la comida rápida. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede y les voy explicando poco a poco. Al final les tengo parte de un video muy interesante. Esto lo pueden ver ustedes en la película El Fundador, muy buena película, donde viene justamente toda esta historia. Se las recomiendo para que la puedan ver. ¿Qué es lo que sucede en el proceso de la atención? Donde tenemos a una persona, a un comensal que quiere ser atendido, que quiere comer y que se tarda 30 minutos en recibir sus alimentos. Ese es uno de los primeros problemas. Fíjense bien. ¿Qué pasa? El cliente se estaciona en el auto, en el parking local. El cliente espera a ser atendido. Falta que llegue la camarera. La camarera se acerca, le entrega la carta. La camarera espera a que el cliente decida cuál va a ser su pedido. La camarera toma el pedido, la camarera lleva la orden a la caja, factura la impresión en la cocina, preparan el pedido, termina la preparación de la cocina, dejan el pedido fuera de la cocina, espera el pedido a que sea tomado por la camarera toma los cubiertos, el ticket y la orden, la camarera llega hasta el auto, la camarera cobra el dinero y entrega el pedido al cliente, y el cliente puede irse con su orden. Esto es lo que normalmente sucedía. Y esto llevaba a un tiempo de atención de aproximadamente 30 minutos, lo cual era demasiado tiempo. ¿Cuál era otro de los problemas grandes que había? Parecía que no, pero el asunto de la ruptura de platos, porque no se daba la atención en platos desechables. Estamos hablando del 57, del 55, de mediados de los 50. Ruptura de platos, vajillas, vaya, todos los peligros que conlleva el que está trasladándose la camarera. O sea, había otras situaciones allá agregadas que eran complicadas. Así es como sucede. Bueno, como yo les dije, necesitamos diagramar. Si ustedes recuerdan, nosotros tenemos una situación normal, una toma de decisión en rombo y una espera en círculo. Aquí tenemos las esperas justamente. Todas aquellas que ven en círculo son esperas. El cliente espera ser atendido, la camarera espera que el cliente decida el pedido y espera hasta los alimentos esperan hasta que se tome los tome la camarera y los lleve al vehículo. Entonces todos estos son tiempos de espera, pero aparte hay unas situaciones de desperdicio según Kaizen, o según también este otro programa de las 5 S, por ejemplo, que nos habla de los desperdicios o los despilfarros. Vamos a verlos más adelante. Entonces, así es como sucedía la situación. ¿Qué es lo que nosotros debemos identificar? Bueno, justamente vamos a identificar lo que nosotros creemos, hasta el momento, pensamos, pudiera estar complicando la situación de los tiempos. Por lo tanto, vamos a identificar aquí dos cosas. Se llaman despilfarros. O, sí, como vamos a mencionarlo como despilfarros, así como viene en la bibliografía. Uno de ellos es las esperas y otra de ellos es los traslados. ¿Cuáles son los traslados? Fíjense bien. Las esperas ya las marcamos en rojo, ya las describí ahorita. Ahora, traslados. La camarera lleva la orden del auto a la caja. Traslado. La camarera toma los cubiertos, el ticket y la orden y los traslada. La camarera llega hasta el auto. Todo esto son traslados que se están realizando. Obviamente, mientras más largo el trayecto, pues más tiempo se tardan, y mientras más tiempos de espera, pues más largo se hace el proceso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Eliminarlos de manera automática? No, momento. Necesitamos trabajar con ellos. Para trabajar con ellos vamos a ocupar una herramienta que se llama VSM, Value Stream Mapping, que es justamente buscar o identificar las acciones, un mapeo de las acciones que no generan valor a la metodología o bien a tu proceso, bajo la metodología Kaizen. Kaizen justamente busca mejorar de forma continua el proceso, sabiendo que no habrá una solución mágica que logre el resultado esperado. Cuanto más sencillo va a ser siempre mejor.
Siempre necesitamos de un equipo multifuncional que te dé un panorama adecuado. Por eso he insistido, y si se han dado cuenta, he dado mucha conferencia o mucha plática o consejería al respecto justamente en redes últimamente, para hablar sobre la discusión, para hablar sobre el debate, para hablar sobre la dialéctica, para hablar sobre esto, porque necesitamos tener una concepción distinta para lograr este tipo de cosas. Muy bien. Una compañía que quiera desarrollarse en Kaizen necesita algunos elementos que son sumamente importantes. Si estos no existen, no tiene caso ni siquiera que comencemos a trabajar. Debo decirles que yo prácticamente he corrido clientes nuevos o he corrido clientes de ser mis clientes cuando yo me doy cuenta que los avances no se van a poder dar si no tengo algunos de estos elementos importantes a mi favor, a nuestro favor. Intento una, dos veces, lo expreso, si vemos que no sucede, no sucede y se acaba la relación. ¿Por qué? Porque uno de los elementos más importantes es el alto compromiso de la dirección de la empresa. Si la dirección de la empresa no está comprometida, si no está en su concepción, en su mindset, hacer los cambios necesarios, no va a funcionar. Porque entonces estamos peleando contra corriente. Necesitamos por fuerza, para cualquiera de este tipo de procesos nuevos, ya sea un sistema de gestión, el que quieras, 14,000, 9,000, 23,000, el que se te ocurra, ¿sale? Necesitas la participación de la dirección. Para un cambio de clima laboral, también. Para un proceso de resolución de problemas, también. Para todo lo que necesitas realizar como cambio nuevo o seguimiento o desarrollo de la empresa, necesitas a la dirección comprometida. Entonces, este es uno de los elementos. Necesita haber alta receptividad, o sea, necesitan estar conscientes de recibir toda la información necesaria que les diga si están bien o están mal. Toda la información necesaria, los nuevos puntos de vista. Por eso hablamos de la dialéctica, por eso hablamos de esta tesis, de esta antítesis y de ese llegar a la síntesis. Por eso hablamos de que cuando tenemos un proceso de debate o de discusión, lo importante no es quién gane, porque ese es un grave error. Entramos a los debates buscando ganar, islas de poder en las direcciones, en las gerencias de las empresas, donde lo que buscan es irse a pelear para darle en la torre al de enfrente y que se den cuenta que el que tiene la razón soy yo. En ocasiones pudiera suceder así, yo no digo que no, que alguien tenga la razón por encima de otro y que al final lleguen a un acuerdo, pero un debate no necesariamente tiene ese punto. Un debate tiene la finalidad de crecimiento de las partes, de desarrollo, de cambio de mindset, de cambio de forma de pensar, de búsqueda de mejora de todas las partes. Entonces, no necesariamente tenemos la razón, no debemos llegar con la bandera de yo soy el que tiene la razón, tampoco debemos llegar con la bandera de le quiero ganar al de enfrente. No se trata de eso. Necesitamos ser muy respetuosos y tener mucha perspectiva y mucha receptividad con nuevos puntos de vista. Alta disposición para implementar los cambios. Bueno, ya me di cuenta que podemos hacerlo diferente, vamos a intentar hacerlo, y disposición para hacerlo. Actitud para reconocer errores y obviamente valorar el recurso humano que tenemos. Necesitamos esto. Si estas herramientas no se dan dentro de la empresa, tenemos un grave problema. Muy grave. Entonces, vamos a intentar buscar esto. ¿Qué es lo que yo normalmente les sugiero? Para que esto funcione, para que un sistema de gestión, para que una organización trabaje de forma distinta, normalmente lo que les sugiero es que comencemos primero con los altos directivos. Vamos a comenzar su proceso de desarrollo. Necesitamos incrementar la inteligencia emocional, necesitamos incrementar la inteligencia social, necesitamos incrementar y enseñarles a discutir. Escúchenme bien lo que les estoy diciendo. Necesitamos enseñarles a debatir, necesitamos enseñarles a tomar decisiones. No por el hecho de que sea gerente, no por el hecho de que sea director, no por el hecho de que sea jefe, quiere decir que ya se le capacitó en este tipo de herramientas. No necesariamente. Necesitamos nosotros darle esas herramientas para que las incorpore a su sistema de vida. No nada más al sistema de la empresa, a su sistema de vida.
Mientras más alto el puesto ejecutivo, más importante será siempre, siempre, más importante será la inteligencia emocional, la inteligencia social que pueda demostrar el ejecutivo. Mientras más alto el puesto de ejecutivo, menos importante me es para mí la inteligencia técnica o los conocimientos técnicos que tiene al respecto del trabajo. Yo lo contraté porque es bueno técnicamente, pero normalmente lo despido porque es malo emocionalmente. Eso queda clarísimo, casi siempre sucede así. Entonces, esto tómenlo en cuenta, por favor, como elementos necesarios, indispensables para un director. ¿Ok? Hay que hacer un diagrama de flujo. Por eso necesito que la dirección, que los gerentes se encuentren, la gente involucrada se encuentren receptivas, abiertos a ver cuáles son los cambios posibles. Porque necesito juntar a los involucrados, necesito buscar los desperdicios en el flujo y necesito que pensemos juntos cuáles son las causas que van a generar estos cambios justamente. Entonces vamos a conocer cuáles son los despilfarros, cuáles son los desperdicios que puedo tener dentro de una empresa. Uno de ellos, desaprovechar el talento. Miren, esto es muy común. Yo contrato a un experto. Normalmente los perfiles dentro de las empresas se mueven como un mentor, es aquella persona que te da consejería, pero que no necesariamente tiene el conocimiento ni la experiencia. Simplemente es un mentor porque te dice qué es lo que pudiera suceder, qué es lo que él ve, pero no necesariamente tiene ese conocimiento y experiencia. Muy común, a lo mejor si de repente tú llegas con un problema y te da un consejo tu amigo o tu amiga o un compañero de trabajo o tu papá o tu mamá, te está hablando un mentor, te está hablando alguien que te da un consejo, punto. Pero no es un experto. El experto yo lo contrato para los perfiles y los puestos clave dentro de la empresa. Yo contrato al experto en recursos humanos, contrato al experto en seguridad, contrato al experto en productividad, contrato al experto en logística, contrato expertos que van a estar en puestos clave. Si yo a esos expertos no los dejo trabajar, ya tenemos un grave problema. Por ahí yo conozco un presidente que está haciendo justamente esto. Pero ese es el problema, que si yo contrato gente con experiencia, entre comillas, o lo ideal es que sea así, que yo le haga test de conocimientos, test técnicos de lo que sabe, evaluaciones técnicas, pero no los dejo accionar, entonces tengo un desperdicio de talento, que no debe de ser así. Yo debo de aprovechar el talento. Es más, un elemento importante que debes conocer, el 80% de la experiencia y el conocimiento de la empresa no se tiene en la rama alta, en las altas cúpulas de la empresa, se tiene en las ramas operativas, en el sector operativo. Y esos son los que realmente conocen la empresa, y esos son los que tienen el talento para hacerla funcionar. Básate en lo que ellos te dicen. Es muy importante esto. Ahora bien, sobreproducción. Producir más de lo que me están solicitando. Hay una empresa que me encanta la manera en cómo trabaja. Les digo quién es. Becton Dickinson es uno de mis clientes. Ellos trabajan a través de pedidos, tal cual. Yo cuando me enteré de eso dije, wow. O sea, es como si, no sé, a una empresa no hiciera a lo mejor botellas o latas o lo que sea para vender así. No, ellos hacen jeringas, pero lo que les piden, hacen lo que ya tienen como pedido, no hacen de más, hacen lo que les solicitan. Y hay muchas empresas que no actúan de esta manera. Entonces ellos no tienen sobreproducción, ellos hacen lo que requieren para que tengan exceso de inventarios, exceso de material. Hay empresas que tienen exceso de inventarios. Este es un grave problema desde el punto de vista espacio, desde bienes raíces, fíjense bien a dónde pega, desde costos, desde... ¿por qué? Porque el inventario te ocupa espacio y el espacio debe ser calculado desde el negocio como metro cuadrado productivo, y eso tiene un valor. Cada metro cuadrado tiene un valor como producción. Entonces no debo tener inventarios de más porque están ocupando lugar que necesito para otra cosa. Eso es bien importante. Movimientos innecesarios cuando yo hago más movimientos, traslados de un punto a otro que no son necesarios. Yo lo hubiera marcado aquí en amarillo, movimientos innecesarios, porque pudiera haber sido uno de los elementos justamente de lo que estamos hablando de McDonald's. Procesos, trabajos adicionales, error,
Acabo de ir a dar hace poquito a una empresa, BASF, una empresa dedicada a la pintura, prácticamente una de las empresas que pinta los vehículos. Muchos de los vehículos que nosotros utilizamos, General Motors, Ford, muchas marcas, ellos los pintan a través de, obviamente, pues sus acuerdos comerciales que tienen. Bueno, les di a dar capacitación justamente a BASF y hablamos mucho sobre los procesos. Fíjense, la capacitación fue sobre la atención de las emergencias basados en el sistema de comando de incidentes. Que esto es algo bien común que lo sucede en muchas empresas. Eso es para que tengan y conozcan bien, vaya, a qué me refiero con este asunto de los procesos. Ellos manejan materiales peligrosos, obviamente, y requieren como parte de su atención de emergencias el manejar los materiales peligrosos. Bueno, tener un plan de emergencias diferente. Entonces, como todas las empresas, porque esto es algo que sucede de manera general, prácticamente podría yo decirles que en el 95 al 98% de las empresas que visito trabajan así las emergencias. A la hora de que sucede una situación de emergencia química, en ese momento llegan con las hojas de datos de seguridad, llegan con la guía de respuesta a emergencias, llegan con los procedimientos generales y llegan con estos elementos para en el momento empezar a determinar cuál es la decisión de atención a la emergencia. Cuidado, esto es un grave error. Los procesos deben estar establecidos en la emergencia desde mucho antes. Desde mucho antes. Si tú en el momento quieres agarrar la hoja de datos de seguridad y la guía de respuesta a emergencias, estás cometiendo un grave error. ¿Por qué? Porque la industria no trabaja igual que las emergencias en calle. La industria trabaja de forma distinta. La industria conoce cuáles son los químicos, conoce las cantidades, conoce los procesos, conoce los lugares, conoce muchas cosas y puedes hacer procedimientos ya de emergencia, de atención a emergencias, planteados desde antes, en donde esté ya resuelto el 98-99% de las situaciones que pueden suceder. Y eso es lo que les enseñamos. ¿Por qué? Porque cuando no lo haces así, tienes muchos desperdicios, trabajos adicionales, errores en el proceso que no tienes establecido, que estás apenas estableciendo, donde no tienes a los expertos necesariamente que te dicen qué sí hacer y qué no hacer, es un grave problema. Entonces, procesos, sobre procesos, operaciones inútiles que no te sirven para nada, esperas pérdidas de tiempo porque estás esperando a que llegue algo a que no necesitas y transporte, movimiento de materiales, información necesaria para el proceso. Estos son los desperdicios más comunes. Bueno, pues hay que identificarlos dentro de nuestro ejercicio como tal. Pues bien, después de hacer un trabajo exhaustivo, los hermanos ¿cómo se llama? Kroc y Mac logran ver esto. O logran hacer algo completamente diferente a lo que ahora se le denomina justamente la cadena rápida o la atención rápida o fast track de comida, ¿no? ¿Cómo se da la comida rápida? Fíjense bien, les va a sonar ya muy parecido a lo que actualmente vemos en cualquier establecimiento de este tipo. Llega el cliente al local y forma fila, ya no se espera en su vehículo a que llegue la camarera. Tuvieron que hacer que los clientes se bajaran de su auto y fueran a formarse, ¿sale? Visualiza las opciones en la cartelera, el cliente hace el pedido, se le factura, se le cobra y la impresión del mismo ahí mismo en la cocina, porque están prácticamente en la cocina, preparan el pedido ahí mismo en la cocina, fin de la preparación, se deja fuera de la cocina, proporcionan la bolsa y se entrega el pedido y el cliente puede irse con su orden a donde quiera. ¿Cuál fue la meta? La meta fue de 30 minutos a 30 segundos. Esa fue la meta inicial, de 30 minutos a 30 segundos. ¿Cómo lo lograron? Bueno, pues al hacer este diagrama lograron parte de... Les voy a explicar algunas otras cosas que fueron fascinantes de cómo lograron también justamente esto. Fíjense bien, problemas recurrentes suceden. Son cosas que suceden dentro de... no encontramos, bueno, dentro de esto la raíz del problema, no definimos la raíz del problema, no identificamos los desperdicios, necesitamos identificar los desperdicios, ya se dieron cuenta cuáles son los desperdicios, ya se dieron cuenta cómo se diagramó un poquito esto, la causa origen, que los
que hizo que surgieran los desperdicios, hay que utilizar la causa o buscar la causa raíz. Esto normalmente lo podemos hacer a través de muchas herramientas, pero una de ellas es utilizar el 5 porqués, el YY, de análisis. Vamos a ver un poquito qué fue lo que sucedió. Vamos a explicarlo con esta gráfica, está interesantísimo. Fíjense bien, tenemos dos problemas básicos. El primero es el cliente no está satisfecho. ¿Por qué no está satisfecho? Ahorita vamos a preguntarlo. Y el negocio no es rentable. ¿Por qué no es rentable? Ahorita nos lo vamos a preguntar. ¿Por qué el cliente no está satisfecho? El primer por qué para el cliente no está satisfecho es los altos tiempos de espera del cliente en el auto esperando a las camareras. Ok, ¿por qué? ¿Por qué los altos tiempos? Bueno, el primero sería que atañe a este rubro sería los clientes tardan en decidir sus pedidos. Ok, el segundo porqué de altos tiempos de espera es se tarda mucho en la preparación del pedido. Y altos tiempos de espera también las camareras no dan abasto para cubrir toda la demanda. ¿Por qué los clientes tardan mucho en definir sus pedidos? Porque hay muchas opciones en el menú. ¿Por qué los clientes se tardan mucho o más bien se tarda mucho el negocio en preparar el pedido? Se preparan mucha variedad de platillos. ¿Y por qué las camareras no se dan abasto? Las camareras deben atender a los clientes en los autos. Y ese es un grave problema. Ok, ahora, el siguiente por qué, que sería el 4 y el 5, se va a eliminar, o sea, ¿por qué se tardan mucho? Porque se ofrecen 27 productos distintos. 27 productos distintos tenía la carta de McDonald's antes de que surgiera como McDonald's. Y las camareras, el por qué, son las encargadas de tomar los pedidos, llevar las órdenes a la caja, tomar los cubiertos, entregar los pedidos y cobrar en los autos. Otro porqué de esto, el local está alejado del cliente. Entonces, y al final tenemos una propuesta. Es importante que cerremos con una propuesta en los 5 porqués. La propuesta fue reducir la cantidad de productos para minimizar los tiempos del pedido. Y acá la propuesta fue acercar al cliente al local para no depender de las camareras. Con esto logramos, con esta línea del 5 porqués, logramos definir y darle una solución al problema. Ahora bien, desde el punto de vista del negocio no es rentable, vamos a verlo cómo se vería esto. El negocio no es rentable, ¿por qué? Altos costos de producción de malteadas y mucho tiempo en la preparación de las malteadas. ¿Por qué? Para los altos costos, alto gasto de electricidad, y para el tiempo implica varios pasos. Para el alto costo en gastos de electricidad, se precisa refrigeración para la materia prima de la malteada, que es el helado, y para los pasos se realiza mezclado y batido de distintos ingredientes con el helado. ¿Por qué? Nuevamente, la preparación conlleva helado. Su sabor depende del gusto de la malteada que pidió el cliente. El principal ingrediente es helado, leche, extracto, sabor y azúcar. Otro por qué, ¿se han contemplado hacer una malteada sin usar helado? Bueno, pues el cambio, la propuesta es cambiar la preparación de malteadas por una que no precise de helado como materia prima, pero que mantenga el sabor de la malteada. Si ustedes se dan cuenta, entonces, ahora lo que tenemos es, a través de esta herramienta de los 5 porqués, lograr una propuesta. Punto número 1. Tenemos primero el qué. Definimos el qué. ¿Qué es lo que tenemos como problema? Y después vienen 1, 2, 3, 4, 5 porqués y cerramos con la propuesta. En este caso tenemos 3 propuestas. Vamos a atacar la primera de las propuestas. Propuesta de mejora, priorizar. ¿Qué productos mantener y cuáles eliminar? A través del 80-20, regla de Pareto, y organizar las estaciones de trabajo. Fíjense bien, esto está interesante. Esta es la carta original de McDonald's, en donde tenían 27 productos. Nosotros vemos que a partir de esta evaluación gráfica que hicieron los hermanos, justamente, se dieron cuenta que lo que realmente se vendía fuerte eran las papas fritas, la hamburguesa royal, la hamburguesa práctica, una cosa así, otro tipo de hamburguesa y las malteadas.
¿Sale? Un poquito las sodas y cositas así. Pero lo más importante justamente fue esto englobado aquí. Uno, 2, 3, 4, 5, quizás 5, quizás metamos el sexto o el séptimo, no sé, pero 5 o 6 productos de 27. Vamos a ver aquí cómo están, fíjense bien. Las papas fritas, la hamburguesa Royal, la hamburguesa Aristocratic, la hamburguesa Beef, la hamburguesa Stick, las malteadas gigantes y las sodas y los refrescos refrescos fríos. Muy bien, entonces aquí tenemos el acumulado. Básicamente el 87%, según la gráfica y los indicadores que ellos tenían, de sus ventas eran a través de estos productos. De 27 productos lo redujeron a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 productos. De 27 lo redujeron a 8 productos. ¿A través de qué? De indicadores. A través de tener indicadores. Definieron cuáles son los productos que se venden y se dedicaron nada más a vender los productos que se venden. ¿Por qué? Porque si alguien les pedía, no sé, otra soda o algún producto con queso o un café o un puerco en barbecue, o pues entonces obviamente pues ya tenemos, o frijoles con chile, miren. O sea, al final esto obviamente pues traía un problema porque dedica a los cocineros en una actividad que no es tan rentable. Esto sucede no nada más en McDonald's, esto le pasó a la empresa Uber. Los dueños de Uber tuvieron un director que cambiaron el año pasado, si no mal estoy, que vino a regresar nuevamente el contexto de Uber al mercado. Empezaron a comprar empresas, diferentes franquicias o diferentes tipos de empresas de cosas que no tenían que ver con el negocio principal de Uber, y al final estaban entrando en bancarrota. Regresaron nuevamente a través de ver qué es lo que ellos realmente hacen, este ejercicio, y regresaron y empezaron a vender lo que no, pero hubo un cambio de dirección. Ven cómo esta parte de la dirección es importante. Entonces esto es como para este desarrollo. Este ejercicio me encanta porque este ejercicio lo hicieron, fíjense bien, dibujaron en una cancha de básquetbol cuáles son o cuáles eran las estaciones de trabajo, las estaciones para las malteadas, para el horno, y pusieron a la gente a simular, a sus trabajadores, a simular el trabajo en las estaciones, hasta que les quedó la estación perfecta. Hasta que lograron hacer de todo una sincronía perfecta. Entonces, a ver, nada más vamos a vender esto y lo único que necesitamos es esto. Entonces, vámonos. Lo que necesitamos es una estación de trabajo así y así y así y así y así y así. Y al final lograron tener una estación perfecta. Lo que tienen como estación actualmente es algo que surge seguramente de este ejercicio que hicieron ellos, donde simularon cómo se iba a desarrollar el trabajo en real para tener los espacios y todo en real dentro de su cocina. La cocina es algo muy similar. Algo muy similar. De hecho, ni siquiera quedó así porque esta es una fotografía del proceso justamente de la película en donde es una de las cocinas iniciales, pero se avientan 6 horas de trabajo haciendo, dibujando, quitando, hasta que logran la ideal, donde veían cómo la gente estaba trabajando, simulando su trabajo de manera sincrónica y perfecta. Vean qué cosas tan interesantes están surgiendo de todo esto que les estoy comentando. Entonces, es otro de los ejercicios que lograron hacer, justamente. Ahora bien, esto no nada más es lo único. Otra herramienta que necesitamos para definir y solucionar problemas, fíjense bien cómo estamos abarcando muchísimas cosas, es el programa de 5S, orden y limpieza, donde hablamos de la selección, el orden, la limpieza, la estandarización y el mantenimiento. Fíjense bien, les voy a explicar rápidamente. ¿Qué es lo que seleccionamos? Lo que sí necesitamos y lo que no necesitamos. Seleccionamos, y ya que nos quedamos con lo que sí realmente requerimos en nuestro puesto de trabajo, entonces ordenamos lo que se queda. Lo que no se desecha, ¿sale? Y ya que se ordenó, entonces ahora empieza un proceso de limpieza, ¿sale? Vamos a limpiar. Y ya que está limpio y se mantiene limpio, entonces vamos a estandarizar. Vamos a hacer un programa como el de ¿cómo se llama? Pues un programa así de estandarización en donde nosotros definamos
¿cómo vamos a tener esa estación de trabajo? Muy comúnmente lo hacemos dentro de las empresas a través de fotografías. Entonces, una sala de juntas, esto es bien común, una sala de juntas, la ordenamos, seleccionamos, damos orden, damos limpieza, perfecto. Y ahora, ¿cómo deberá mantenerse siempre? Así. Y tomamos una fotografía y es así como la debes recibir y así como la vas a entregar la sala o tu estación de trabajo y de esta manera estandarizamos y al final mantenemos este proceso de mantenimiento, Chizuke, se va a dar a través de las auditorías. El mantenimiento se da a través de que audites que esto está funcionando. Esta es una forma de verlo. Ya hay quienes esto lo han reducido a 3 o algunos lo han metido más. Estas son las originales, son las 5S. Bueno, es una forma de verlo. Pudieras tener alguna otra aerografía y es muy válida. Pero el orden y la limpieza es importante dentro del proceso de mejora. Hay que tomarlo en cuenta. Pudiera ser una herramienta que necesites, yo no lo sé, pero pudiera ser una herramienta. ¿Sale y vale? Que te pueda ayudar a definir. Y al final, bueno, pues que vayas haciendo un plan de acción, de control, que te ayude a darte cuenta si lo que estás haciendo realmente reduce o sirve de algo. Muy bien, problemas a resolver, el cliente no está satisfecho y el negocio no es rentable. Plan de acción. El primer plan de acción fue atención al público desde las cajas, ¿sale? Personalizado. Y luego otro plan de acción fue aplicar la regla de Pareto para quedarse con la variedad de productos que representen el 80% de las ventas, luego de enfocarse en esos productos, optimizar su preparación. Y luego otro plan de acción es para el negocio no es rentable, implementar un polvo de malteada instantánea para reemplazar las malteadas con helado, que se mezcla con agua obteniendo así mayor utilidad en el producto de menor costo y preparación más rápida con un sabor muy similar. Ahora, control. Que la preparación de la hamburguesa cumpla 30 segundos. Entonces necesito ver el plan de control. La regla de Pareto. Que solo se vendan los 3 productos que representen el 80% de las ventas. Llegaron al 87%. Y el último control es que todos los negocios utilicen polvo para las malteadas y dejen la fábrica de helados en mezcla. Para revisar el balance mensual y garantizar la rentabilidad del negocio. Esto, ¿quién lo hace? Debe existir un dueño del proceso, o sea, por cada una de estas líneas debe existir un dueño, quién se hace cargo de este proceso y cuál es la fecha de entrega de este proceso. Ese es el plan de acción que nosotros vamos a implementar o que nosotros podemos definir justamente en lo que realizamos. Esta es otra herramienta que requerimos para resolver un problema. Otra herramienta que me encanta, de hecho yo la ocupo muchísimo, es justamente esta. Les voy a explicar cómo es que yo la utilizo, de tal manera que se puedan funcionar de mejor forma los procesos dentro del colegio. Les voy a poner un ejemplo. El día de hoy metimos un curso y resulta que me empiezan a llegar mensajes de que cierto video está fallando o que no encuentran algún botón o alguna cosa similar. Entonces, si me llega una llamada o un mensaje, ok, lo detecto, pero si yo empiezo a ver que por ese problema se empiezan a dar diferentes mensajes y a ver ciertas preguntas o la misma duda o reclamo en diferentes ocasiones, me doy cuenta que ya es algo generalizado, que es algo que tengo que resolver. La primera vez a lo mejor le dediqué tiempo para explicarle al primero, la segunda vez me dediqué tiempo para explicarle al segundo, la tercera vez así, pero llega un momento en el que si yo hiciera eso mismo con todos los problemas que tenemos dentro del colegio, pues ya sería el acabose, no acabaría yo de estar explicándole a todos los alumnos qué es lo que tienen que hacer. ¿Qué es lo que hacemos? Justamente el Poka-Yoke. El Poka-Yoke es un sistema que, digamos, sería como el sistema a prueba de errores. El sistema de ingeniería que me permite no hacer que las cosas funcionen de una forma. Esto es muy enfocado a los sistemas de gestión en la parte de ingeniería. De ingeniería, hacer que las cosas funcionen de una forma y no funcionen más que de esa manera. Un ejemplo de esto es, ustedes aquí verán un enchufe y el enchufe solamente se puede conectar de una forma. Esto es Poka-Yoke. O sea, no hay otra forma de conectarlo. Así es como funciona.
así es como se ocupa. Yo lo hago mucho en los formularios que ocupamos. No pueden dejarme una pregunta sin contestar para un examen o una celda. Necesito colocar a los formularios que sean preguntas o más bien respuestas obligatorias. De tal manera que cuando ellos quieran darle avanzar, no puedan si no lo han contestado. Eso es Poka-Yoke. ¿Qué hizo los hermanos Wright, bueno, más bien los hermanos Mac, los hermanos McDonald's, en el proceso de la colocación de la salsa capsu y de la mostaza en la hamburguesa? ¿Cómo mides cuánto le debes poner a cada uno de ellos? Bueno, pues fíjense cómo lo hicieron. A través de estas máquinas que ellos mismos inventaron, dejaban 4 puntitos, 3, 4 puntitos, que era lo que se les colocaba. Entonces, como si fuera un exprimidor, una cosa así, una pistolita, ¡frum!, una vez, y eso es lo que colocaban en el pan. 2 pepinillos, la carne, cierto tiempo de cocimiento de un lado, cierto tiempo de cocimiento del otro, con una plancha a una temperatura, ya estaba perfectamente establecido. Entonces, eso es Poka-Yoke. ¿A qué grado llega McDonald's con esto? Bueno, años después llega a ser la universidad de la hamburguesa. Los franquiciarios tenían que pasar por la universidad de la hamburguesa para darse cuenta cómo se preparan la comida. ¿Cuáles son los elementos? ¿Qué es lo que tienen que medir? ¿Cuáles son los indicadores a medir? Bueno, pues aquí está parte de lo que ustedes pueden ocupar, que es otra herramienta para hacer que funcionen bien las cosas y resolver problemas. Puede ser justamente el Poka-Yoke. Soluciona esto. Un resumen a esto y cerrando un poquito esto. Medir, 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 medir para solucionar. Necesito tener todo perfectamente medido para poder solucionar de manera adecuada un problema. De ahí van a partir muchas herramientas. Hemos visto muchas. Planes de acción, Poka-Yoke, 5S, BCM, hemos visto muchas herramientas, desperdicios o despilfarros, vaya, se me están yendo varias más. Necesitamos medir, 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 medir. Si nosotros somos gerentes y no medimos, es más, ya existen hasta programas como Python actualmente. Yo soy psicólogo. ¿Qué tengo que estar tomando un programa para programar o un curso para programar en Python? Estoy tomando un curso de programación en Python porque necesito hacer mediciones proyectivas ya. Ya no nada más medir lo que sucede en el pasado, sino ahora proyectar lo que puede suceder a futuro. Más adelante les estaremos dando quizás alguna conferencia al respecto de esto, porque es muy interesante ahora ver lo que viene a futuro y necesitamos medir y proyectar. Eso es lo que tenemos que hacer. Solamente así podemos resolver problemas a largo plazo. Ver los procesos, ver quiénes son nuestros clientes, ver quiénes son nuestros proveedores, cuál es el input, cuál es el output. O sea, todo esto que les acabo de decir, definirlo para